Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Noticiero Cristiano, donde cada domingo le contamos la noticia viva. Hoy tenemos mucha información, tenemos testimonios, tenemos noticias de actualidad para compartir con ustedes, así que les invitamos a acompañarnos hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito cristiano. Pero antes queremos darles ya un adelanto de lo que hoy les vamos a estar contando con nuestros titulares. Dorotea y Rodrigo Clau, un testimonio de vida, servicio y amor por Dios. Iglesia del Pastor iniciaba como grupo de apoyo, pero Dios cambió los planes. Religión o relación, tu estilo de vida lo definirá. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos ya nomás con el desarrollo de la noticia viva aquí en Noticiero Cristiano y esta información que tiene que ver con un congreso que se va a estar desarrollando en el mes de mayo. Y nosotros queremos contarte todos los detalles en el siguiente material acerca de este congreso denominado Radicales por el Espíritu Santo. Los días jueves 1 y viernes 2 de mayo en la capital de nuestro país se realizará el Congreso Avivamiento Paraguay 2014 con el lema Radicales por el Espíritu Santo, con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez de Bogotá, Colombia, quienes son fundadores de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento. Por la gracia y misericordia de Dios, ellos accedieron para venir aquí el 1 y 2 de mayo. El evento a realizarse el jueves 1 de mayo será exclusivo para pastores y sus respectivas esposas e hijos. El viernes 2 de mayo será abierto a todo público. El acceso a ambas noches es totalmente gratuito. Y estamos queriendo nosotros congregar a todos los pastores a nivel Paraguay para que ellos puedan venir a recibir de parte de Dios palabra, aliento, motivación para el ministerio. Y como cada domingo nosotros también le traemos un versículo de aliento. Queremos darles un aliento aquí desde Noticiero Cristiano y cómo lo hacemos a través de la palabra de Dios. El versículo que tenemos en el día de hoy: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Este es el versículo que hoy queremos que ustedes mediten acerca de lo que dice la palabra en Gálatas 5:13. Entonces, y si estás pasando por un momento en el que no te sentís en libertad, entonces que vos puedas meditar también en lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 5:13. Entonces, anótenlo, si todavía no lo pudieron meditar o no lo van a poder hacer en este momento, anótenlo para que en algún momento del día lo puedan meditar con la familia, con los amigos, con quien usted quiera. Bueno, nosotros de esta información que tiene que ver con el versículo del día, nosotros también queremos compartir con ustedes qué es lo que está pasando alrededor del mundo en el siguiente compacto de noticias internacionales. En Nigeria, más de 100 personas murieron en recientes ataques perpetrados por el grupo terrorista islámico Boko Haram en una localidad de mayoría cristiana en el estado de Borno. El presidente de la nación, Goodluck Jonathan, pidió a la comunidad cristiana seguir orando por la paz del país luego de conocer el suceso. El mandatario dijo que Dios siempre ha sido fiel a Nigeria. Y en Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor del respeto a la vida desde el momento de la concepción. La institución motivó a la Asamblea Legislativa a desarrollar una ley que abarque el tema del aborto. El organismo constitucional no dio luz verde a la despenalización del aborto, pero tampoco la rechazó en su totalidad. Y apenas estamos comenzando el Noticiero Cristiano, así que queremos dejarles con más información al volver de la pausa. Nada más vamos a estar compartiendo un recorrido que hicimos por una iglesia aquí en Asunción. Queremos contarles más al volver de la pausa aquí en Noticiero Cristiano. Seguimos con más Noticia Viva aquí en el Noticiero Cristiano y vamos a hablar al respecto de Dios como centro de las familias del Paraguay. ¿Les parece una meta posible? Yo creo que sí, para eso también están trabajando diversos ministerios. Hoy queremos mostrarte uno de los ministerios que está trabajando para fortalecer las familias, para restaurar las familias del Paraguay y traerlos a los caminos de Dios.
El programa de fortalecimiento familiar pertenece a una iglesia del mismo nombre. Es un ministerio que interactúa directamente con las consejerías personales y en grupos pequeños. El pastor Jorge Flores, junto con su esposa, vieron la necesidad de invertir tiempo en el crecimiento de las familias para que las mismas cumplan con el diseño original de Dios. Estamos convencidos con mi esposa que nuestra misión de vida es fortalecer a la familia. Esto es una necesidad tremenda en nuestra comunidad, en Paraguay todo, ¿verdad? En Paraguay, como en todo el mundo, hay un decaimiento del valor de la familia, familias rotas, destruidas. Hoy se cuestiona lo que familia significa, ¿verdad? Hoy ya no sabemos, hoy uno define familia hoy y no, depende de dónde uno está, es aceptado o no como tal. Entonces, lo que creemos es que tenemos que volver al modelo bíblico de la familia, porque es el modelo que funciona. Anhelan un cambio real y profundo en la nación y en la sociedad, pero aseguran que primeramente las familias deben llegar a Dios y ser fortalecidas, ya que sin familias sanas sería imposible alcanzar esa meta. Nos cuentan de las maravillosas obras hechas por Dios en los diversos testimonios de las familias. Una pareja de pastores que hoy están en nuestro anexo, ¿verdad? Una familia disfuncional, un hombre con problema de alcoholismo, una señora ya cerca de los 40 años para cuando entonces, ¿verdad? Frustrada, amargada. Luego de tratar y las conferencias y los seminarios para matrimonios, los grupos pequeños, logramos alcanzar a la pareja y hoy los vemos totalmente transformados, ¿verdad? Aunque ya conocieron al Señor y fueron sanados como matrimonio en edad adulta, los frutos que está produciendo en la familia, ¿verdad?, son preciosos. Otros, ¿verdad?, problemas espirituales muy fuertes, problemas de suicidio y familias que van siendo cambiadas, ¿verdad? También con los jóvenes, ¿verdad? Tenemos jóvenes que han sido barra brava, han estado en las drogas, en actos de violencia, y hoy los ve uno sirviendo, alcanzando a otros jóvenes, impactando su comunidad. Entonces son cosas que llenan de regocijo. El pastor Jorge Flores deja un mensaje para quienes estén atravesando situaciones familiares difíciles. Muchos matrimonios permanecen juntos, pero es una total frustración o un divorcio emocional. Lo que digo es, no se conformen con eso, Dios tiene más para ellos. Busquen ayuda, no se conformen, busquen ayuda a Dios principalmente, y el matrimonio puede alcanzar la plenitud. No olvidar que hay un propósito para el matrimonio. Dios se da a conocer a través del matrimonio, así como lo enseña Génesis capítulo 1. Y no podemos conformar menos que eso, que nuestro matrimonio dé a conocer a Dios. En las siguientes ediciones del Noticiero Cristiano conoceremos algunos de los testimonios de restauración de este ministerio. Y luego de comentarles más acerca de este lindo ministerio de restauración para la familia, ojalá que se puedan abrir más grupos como esto y más ministerios alrededor del país o todo el país para que puedan seguir restaurando a las familias, porque sabemos que la familia es la base de la sociedad y es por eso que tenemos que trabajar con ellos. Bueno, y luego de esta noticia queremos pasar al ámbito deportivo porque queremos contarles algo también que tiene que ver con el trabajo en lo que tiene que ver en lo físico. ¿Vos creés que se puede evangelizar a través de los deportes? Nosotros queremos mostrarte un ejemplo de que esto sí es posible y cómo lo hacen en una iglesia bautista de Kentucky, Estados Unidos. Vamos a mostrarte más acerca de un gimnasio que se está construyendo dentro del predio de la iglesia con el objetivo de evangelizar y de llegar a más personas a través del evangelio. Todd Lester, pastor de una iglesia bautista del estado de Kentucky, conoce gente que no siempre vienen a la iglesia por la puerta principal, así que convenció a su congregación para gastar millones de dólares en un centro de recreación para competir con muchos gimnasios de la zona. El pastor afirma que tiene la esperanza que la gente venga al gimnasio en el templo para hacer ejercicio y al final se quedarán para el culto. La iglesia acondicionó 61.300 metros cuadrados, que incluirá pista para caminar, 2 canchas de básquet, salas de gimnasio, salas de pesas y varios tipos de clases de campeonatos deportivos. Lester explica que el nuevo centro es para la recreación y fortalecimiento de las almas, como una necesidad moderna que es la preocupación por el bienestar del cuerpo. El nuevo edificio de la iglesia está programado para abrir en el segundo semestre. Será un edificio cerrado que forma parte de un proyecto de remodelación de la iglesia que comenzó en el 2003 y ha costado más de 3.5 millones de dólares. El centro contará con un equipamiento de última generación, pero un ambiente muy diferente al de la mayoría de los gimnasios. Un código de vestimenta con un ojo hacia la modestia se aplicará y se anima a las familias a participar juntos.
por la iniciativa de esta iglesia bautista de Kentucky, bien por la iniciativa también del pastor Todd Lester, que es el que lleva adelante este proyecto de tener un gimnasio en la propia iglesia y que esto pueda servir también para evangelizar y por qué no también levantar más atletas cristianos que puedan ser ejemplo en las diferentes disciplinas deportivas, que puedan ser un ejemplo para los jóvenes que a lo mejor están perdidos y que pueden encontrar el camino a través de los deportes y a través de la palabra de Dios. Y luego de esta noticia deportiva pasamos nuevamente al ámbito nacional para hablarles de nuestro recorrido por las iglesias y esta vez queremos contarles más acerca de una iglesia que está aquí en Asunción, la Iglesia del Pastor, y justamente sobre las tareas que ellos realizan y todo el trabajo que están realizando conversamos con el pastor de la iglesia para que nos comente un poco más. La Iglesia del Pastor está constituida desde hace 3 años y tiene su origen con un grupo de compañeros de un medio de comunicación radial. El nombre se le atribuye a que Jesús es el buen pastor de las ovejas. El trabajo inició más o menos hace 4 años atrás. Primeramente era un grupo cerrado entre compañeros de trabajo que trabajaban en medio de comunicación o en alguna empresa cristiana. De ahí se originó un poco el grupo para tratar de congregarnos y tratar de ayudarnos mutuamente. Pero surgió que cuanto más nos íbamos, mucha gente se acercaba más, gente de afuera, que no tenía nada que ver ya con el grupo. Entonces llegamos a la conclusión de que de este grupo podía nacer una iglesia. Entonces de ahí empezamos a enfocarnos de esa manera. Trabajan con la modalidad de grupos pequeños. Hasta el año pasado contaban con 5. Este año ya pudieron alcanzar unos 10 en diferentes zonas del país. Dios mismo también fue preparando, tocando los corazones. Gracias a Dios, estos hermanos siempre están con nosotros, colaborando en el liderazgo también. Y ellos están muy abiertos ahora también y todos estamos con una meta de seguir creciendo como iglesia. Dios tiene grandes cosas para nosotros, por algo también nos llamó a este lugar, entonces estamos convencidos de eso, que Dios tiene preparado grandes cosas todavía para nosotros, porque la iglesia mismo sentimos el apoyo de la gente, sentimos el apoyo del liderazgo de los hermanos que me ayudan, y eso es importante, ¿verdad? Porque trabajamos en armonía, en equipo y en unidad también. La Iglesia del Pastor pertenece a la denominación de los Hermanos Menonitas del Paraguay. El pastor Tomás Ibarra asegura de que los miembros están felices de pertenecer a la congregación. Dios nos da la fortaleza porque todo un trabajo es, no solamente los domingos, estamos trabajando también entre semana en los grupos, estamos trabajando con capacitación también los domingos acá en este local, unas horas antes del culto. Y todo un trabajo es, todo un compromiso que estamos asumiendo, ¿verdad? A partir de este año estamos usando el sistema de iglesia con propósito, que estamos dividiendo los trabajos por áreas y eso también vemos que nos ayuda bastante, ¿verdad? Que el trabajo no está muy descansado sobre el pastor, sino que podemos compartir el trabajo para la obra del Señor. Poseen sus cultos centrales los domingos a las 10 horas, realizando cada mes actividades especiales. Descansan en Dios con el anhelo de tener un lugar propio y más amplio. Y últimamente se ha comentado mucho acerca de la noticia que conmueve al mundo. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela y los cristianos no estamos apartados de todo esto. Nosotros al volver de la pausa te contamos 2 informaciones que tienen que ver justamente con lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y sigas compartiendo más Noticia Viva aquí en Noticiero Cristiano. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticiero Cristiano y nosotros seguimos compartiendo con ustedes más noticia viva, más información y esta vez queremos recorrer el mundo para contarles qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo en el ámbito cristiano en el siguiente compacto.
Y en Bélgica, la Cámara Baja del Parlamento aprobó una iniciativa que extiende el derecho a la eutanasia a los niños. La ley pasó con 86 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones. Líderes cristianos dijeron que esta ley es un tipo de venganza de los partidos socialistas y liberales. Creo que es una ley simbólica. Es como la venganza de estos partidos socialistas y liberales, que quieren demostrar que el cristianismo en Bélgica se acabó. Nosotros seguimos compartiendo con ustedes aquí en el Noticiero Cristiano, y si vos tenés algo para contarnos, si querés comentarnos alguna actividad que tenés en tu iglesia, en algún instituto bíblico, cristiano, lo que quieras comentarnos lo podés hacer a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Ahí nosotros vamos a estar recepcionando también tus sugerencias, tus comentarios acerca de lo que es la programación, el programa de Noticiero Cristiano y todo lo que nosotros estamos desarrollando. Así que si vos también querés hacer alguna invitación, lo podés hacer a través de nuestro correo electrónico. Lo repito, noticierocristiano@redguaraní.com.py. Y luego de esta invitación queremos compartir con ustedes más testimonios de vida. En esta vez queremos contarte más acerca de una pareja que sirve a Dios. Hablamos de Dorotea y Rodrigo Klaue. Ellos están sirviendo a Dios así como lo decía, y hoy queremos contarte más acerca de ellos y de todo lo que están realizando en honor y en amor a Dios. Dorotea y Rodrigo Klaue son una pareja que por toda su vida han venido sirviendo al Señor. Ella nació en una colonia menonita aquí en Paraguay. Él nació en Alemania. Sin embargo, Dios lo trajo para estudiar teología aquí. Luego de casados, fueron de misioneros al Brasil para enseñar en una escuela bíblica, y de allí los llamaron para Ecuador para trabajar en una radio cristiana mundial de onda corta, llamada HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendice, quedándose en el servicio radial unos 20 años. De esa matriz, mucho antes de Radio Transmundial, salió el Evangelio, inclusive hasta los países detrás de la cortina de hierro, porque la onda radial nadie puede frenar. Y muchísima gente, secretamente en esos países comunistas donde no era permitido escuchar la palabra de Dios, escuchaban. A veces se ponían el despertador para las 2 de la madrugada. Y ahí tuvimos muchos oyentes, no solo del idioma ruso, también del idioma alemán, porque había millones de gente de origen alemán en esos países, ¿no? Y ese fue nuestro trabajo. Hasta el día de hoy realizan programas juntos, en alemán o español, ya sean culturales o turísticos. La trayectoria en radio les ha permitido de que muchos alrededor del mundo conozcan a través de ellos el amor de Dios. Tratamos de mostrar nuestra actitud hacia Dios y hacia el prójimo a través de los programas, a través de la forma como seleccionamos las noticias. La HCJB es una radio muy integral, de ayuda, de asistencia a la gente, ¿no? Con programas de música clásica y programas agriculturales, programas de alfabetización, todo eso, en el idioma español y quichua. En alemán más bien tenía más un saborcito turístico para atraer a oyentes a nivel mundial para lo que es la belleza de Sudamérica. Y yo hasta hoy hago programas para la familia, fortificando a la mujer, la familia, el matrimonio, la madre del hogar, y también programas de música, la música cristiana y su historia. En primer lugar, pensamos que podemos usar esos programas radiales para ayudar en el seguimiento. Radio es bastante fuerte en este campo, que se ayuda a las personas recién convertidas a crecer en la fe, como leer la Biblia, cómo orar, cómo buscar una iglesia y todo eso. Eso fue la idea, pero finalmente quedé con un programa en alemán, que es mi idioma natal. Entonces comenzamos a hacer programas cortos de 5 minutos, con un pensamiento para el día, vamos a decir, un pensamiento de las Escrituras. Y eso fue un programa para alemanes que vivían en Sudamérica. Dorotea anima a todos los cristianos a llevar una vida comprometida con Dios, ya que Él nunca deja de premiar a sus hijos. A veces la vida cristiana no es fácil. Vienen enfermedades, vienen cosas que no hemos esperado, vienen decepciones, pero Jesús está ahí para darnos la mano. Si tú estás en un túnel y no ves salida, ahí está Jesús y dice, agarra de mi mano, yo sé dónde está la salida, no temas. Y a veces vienen esos tiempos y lo único que vale de ese tiempo es agarrarnos de Él y quedar cerca de Él, y Él nos va a recompensar. Dorotea y Rodrigo Klaue son una historia preciosa del servicio, amor y entrega a Dios.
Hoy en día, ya viviendo en Paraguay, envían los audios para los programas a diferentes partes del mundo. Además, realizan programas bíblicos y graban audiolibros. Sin duda alguna, la noticia que está en boca de todos alrededor del mundo tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela, donde hay varios muertos ya a causa de los incidentes que se registraron. Una de las víctimas, o dos de las víctimas de lo que tiene que ver con la violencia y la inseguridad que se vive en Venezuela fueron una pastora y su hijo, que fueron asesinados brutalmente el pasado lunes 10 de febrero del presente año por delincuentes en el sector de Santa Lucía de Petare. El Consejo Evangélico de Venezuela dio su pésame al pastor Moisés Miranda tras la muerte de su esposa Soreli Josefina Hidalgo de Miranda y su hijo Jain Eduardo Herrera Hidalgo. Expresamos nuestro total repudio a este tipo de sucesos y acciones vandálicas inhumanas, producto de la inseguridad y de la falta de medidas contundentes por parte de los organismos de seguridad de nuestro país contra la delincuencia, expresó el Consejo Evangélico de Venezuela en un comunicado publicado en su página web. Asimismo, el ente evangélico expresó en otro comunicado que manifiesta su solidaridad a todos y eleva oraciones y súplicas a Dios por la paz de su nación y especialmente por las familias que han perdido a un ser querido durante las protestas. Dicho ente también expresó que como institución que promueve la fe y caridad cristiana, así como los valores democráticos y se pronuncia en pro de los derechos civiles y su libre ejercicio dentro del marco constitucional, afirmó el derecho a la vida, a estar informados y al mismo tiempo indicó que repudia el uso de la violencia en cualquier escenario y también hizo un llamado a todas las personas a que puedan elevar una oración en favor de Venezuela y en favor de todo lo que está pasando actualmente, estos estudiantes que están saliendo a protestar y ya mencionan que hay 5 muertos según las noticias oficiales, otros señalan que hay más muertos que todavía no tienen cuantificados y otros también que están sufriendo violencia alrededor del país. Pero no todo es malo en Venezuela, también hay una noticia positiva porque esta situación también sirve para que algunas personas puedan acercarse al camino a Dios, porque lo que están buscando en los hombres lo encuentran solamente en Dios. Y este es un momento preciso justamente también para que todos los cristianos de Venezuela se acerquen, puedan orar por su país, puedan orar unos por otros y puedan encontrarse también con su Creador, puedan encontrarse con el dador de la vida y el que nos da sentido sobre todas las cosas. Y esta información justamente tiene que ver con que más de 7.000 personas fueron evangelizadas en estos días que tuvieron muchos incidentes ahí en Venezuela, así como lo estábamos comentando y como todos ustedes lo saben también porque está pasando por un momento muy complicado realmente Venezuela, pero los cristianos se están uniendo y están poniendo a su Creador por sobre todas las cosas para que esta situación o este problema que está afrontando nuestro vecino, nuestro país, este país de Venezuela pueda ser solucionado con la ayuda de Dios. Así como no solamente los venezolanos, sino que todo el mundo está orando por ellos en este momento y que vos también puedas elevar tu oración por ellos en este preciso momento para que esta situación pueda ser solucionada. Y bueno, después de estas informaciones destacadas del ámbito internacional, nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes la respuesta a una pregunta. ¿Nosotros vivimos una religión o vivimos una relación con Dios? Quédate con nosotros que enseguida te damos la respuesta a esta pregunta aquí en Noticiero Cristiano. Volvemos con más Noticia Viva aquí en Noticiero Cristiano. Y vos te quedaste pensando acerca de la pregunta que hacía antes de ir al corte con la religión o una relación con Dios. ¿Cuál tendría que ser nuestra realidad todos los días? ¿Te quedaste pensando sobre esta pregunta? Nosotros te queremos contar más en este material especial sobre este tema. ¿Qué es verdaderamente ser un cristiano? Ser cristiano es tan sencillo y profundo como vivir conforme a la vida de Jesucristo. No es portar un título ni una credencial, no es asistir de vez en cuando a una congregación, no es escuchar músicas con letras que hablen de Dios, y ni siquiera es leer muchas veces la Biblia. Ser cristiano es vivir una vida que esté de acuerdo a lo que decimos creer, es tener una relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y solo lo conseguimos con ciertos requerimientos. El primero de ellos es amar a Dios por sobre todas las cosas, sobre todas las personas y sobre toda nuestra agenda,
ya que en Mateo 22:37 afirma lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aparentemente eso es sencillo. Sin embargo, amar a Dios más que creer en su nombre para alcanzar salvación implica altos grados de renuncia de nuestra persona, ya que debemos morir a nosotros mismos, como Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos ser muy conscientes de que ser cristiano es una cuestión de obediencia constante, ya que Dios nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Tener una relación con Jesucristo no es saber de tapa a tapa la Biblia y vivir una vida conforme a la conveniencia personal y sin hacer caso a lo que Dios nos indica. Eso es religión, realizar prácticas rituales por pura costumbre. Eso no es vivir abundantemente como Cristo nos ha llamado. Y la religión tan solamente da un conocimiento parcial y superficial de quién es Dios verdaderamente. En la antigüedad esas personas eran los fariseos, quienes por Jesús fueron llamados sepulcros blanqueados, es decir, que de apariencias eran blancos, pero por dentro tenían mucha podredumbre. Muchos de los denominados cristianos de hoy en día se los puede comparar con los fariseos, ya que los mismos conocían la ley de Dios, pero no la practicaban. La palabra de Dios dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. No caigamos en el engaño de que la vida cristiana es fácil y sin mayores compromisos. Jesucristo no derramó su sangre y murió por vos para que lleves una vida lejana a Él. Recordemos siempre lo que Jesús dijo: si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y esperamos que tomen en cuenta entonces este material especial, o lo que decía, este material especial, y lo puedan reflexionar también en su familia, en el círculo de amigos o donde ustedes quieran, para tener más en cuenta acerca de lo que tiene que ver con la relación verdadera con Dios. Y no una simple religión, sino que una verdadera relación con Dios donde podamos conocer más a nuestro Creador día a día. Y luego de este material especial nosotros seguimos compartiendo con ustedes más información, y esta vez hablamos de lo que tiene que ver con el arte, porque se viene un nuevo film que está lanzando el grupo Canción y que tiene que ver con un material de Alex Campos que se va a estar estrenando en salas cinematográficas de Puerto Rico. El film Alex Campos, Regreso a ti 3D, el jueves 27 de febrero. La cinta es un concierto documental en tercera dimensión que da cuenta de la vida y carrera de Alex Campos. El film Alex Campos fue realizado con la más alta tecnología e involucró muchas horas de trabajo de postproducción para conseguir los resultados que permitirán que el filme llegue a la pantalla gigante en toda América Latina, iniciando su ciclo en Puerto Rico a fines de mes. Y no solamente es un recorrido por los conciertos de Alex Campos, sino también un documental que permite ver un vistazo muy cercano a la vida del cantante y compositor colombiano, con escenas filmadas en su patria, en su hogar, en entrevistas con familiares y con gente cercana, y también lo que fue su visita a la cárcel de Olmos, una prisión de máxima seguridad ubicada a 60 kilómetros de Buenos Aires. El estreno se va a estar llevando a cabo, así como lo decíamos, en Puerto Rico este mes, y luego se va a empezar a dar la gira también por América Latina, y para eso las personas que están interesadas en saber más pueden recurrir a la fanpage de Canción en Facebook, o también pueden entrar a la página www.alexcamposregresoati3d.com para saber cuándo va a estar este filme aquí por Asunción también, porque está previsto, así como lo decía, que este filme llega hasta toda América Latina. Y luego de esta información vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con este material, para que ustedes puedan tener ya un pantallazo de lo que tiene que ver con esta película de Alex Campos.
Cuando yo conocí a Alex me di cuenta que él venía de una situación muy complicada, la angustia de la familia, y la verdad me impresiona de dónde viene Alex, viendo dónde está hoy. Lo principal en mi música es que Dios esté ahí. Todo lo que tú haces no deja de trascender a muchas personas. Siempre me ha gustado correr riesgos y hay momentos que se tornan difíciles, que se tornan tensionantes. Alex tiene un amor muy profundo por su familia, ¿no? Y cuando le digo, me tengo que ir, y él se me pega a la pierna y me dice, no, papá. Eso es difícil. Cuando escribo canciones y que las estén cantando y que estén llorando y que estén sintiendo algo de Dios, 10,000, 15,000 personas, es increíble. Son momentos que no olvidas, ¿no? Que dices, bueno, vale la pena todo esto que estamos haciendo. A los 20 años caigo privado de libertad. Estoy todavía sin palabras, así de asimilando el poder estar aquí con ustedes. Quedamos expectantes entonces de lo que va a ser la llegada de esta producción cinematográfica que tiene que ver con la vida de Alex Campos. Y luego de esta información hacemos otro recorrido por el mundo para hablar de un afamado actor. Seguramente ustedes lo conocen, seguramente que sí. Hablamos de Chuck Norris, que se convirtió al cristianismo hace un tiempo ya y ahora es pastor de una iglesia evangélica en Estados Unidos. Chuck Norris, uno de los grandes, de las grandes estrellas estadounidenses, y su esposa Jenna O'Keefe están dirigiendo una iglesia evangélica en la Florida. Norris, que se convirtió al cristianismo hace 5 años, ha dejado claro el deseo de ser pastor y ganar almas para el reino de Dios. El responsable para que Chuck Norris conozca de Jesús y que predique fue otra estrella estadounidense. Hablamos de Stephen Walding. Los periódicos dicen que Norris andaba siempre con Stephen. Fue por eso que se terminó convirtiendo al cristianismo. Stephen solía hablar de Jesús a las personas de su entorno y la Iglesia Americana Bautista debe nombrar entonces a Stephen Walding como reverendo a finales de este año. Norris cree que parte del plan divino para su vida llegó cuando entró por primera vez en el mundo de las artes marciales cuando servía como militar en Corea. Algo dentro de él le encantó cada minuto de este deporte. Y justamente también su esposa Jenna fue clave para ayudar a Norris a establecer hábitos piadosos como la lectura regular de la Biblia y la oración. Y aunque Norris creció yendo a la iglesia desde niño, dice que aceptó al Señor como un niño y ganó inspiración por medio de una cruzada de Billy Graham cuando era un muchacho joven. Norris realmente no tenía una fe genuina hasta que conoció a su esposa Gina, quien fue la que le ayudó a Norris a acercarse más a los caminos de Dios, a poder tener un encuentro real con su Creador y ahora tomar la decisión de ponerse al frente de una iglesia y estar pastoreando entonces esa iglesia. Bien por Chuck Norris, esperemos que también otras estrellas del cine puedan acercarse a Dios, tanto que necesitan, ¿verdad? Seguramente que también Chuck va a ser una pieza clave para que otras personas puedan acercarse a los caminos de Dios. Y luego de estas informaciones destacadas del ámbito del arte y los espectáculos, nosotros vamos a ir a una última pausa y vamos a estar compartiendo con ustedes algunas actividades muy interesantes que se vienen para los próximos días. Enseguida les vamos a contar cuáles son aquí en Noticiero Cristiano. Entramos a la recta final del Noticiero Cristiano, pero todavía tenemos información para compartir con ustedes. Y una muy importante, porque estamos muy deseosos de que ustedes puedan comunicarse con nosotros. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de las redes sociales. Si vos estás en Facebook, podés seguirnos, buscanos Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí vas a encontrar
toda la noticia actualizada del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional, y por supuesto también vas a poder darnos algún comentario, alguna sugerencia, compartir con nosotros alguna anécdota, de repente un testimonio que quieras contarnos y quieras contarles también a la teleaudiencia de Noticiero Cristiano, lo podés hacer a través de nuestro Facebook. Y por supuesto, si te perdiste la edición pasada de Noticiero Cristiano y querés saber algo más, querés enterarte de algo que quizás tenías pendiente, bueno, puedes ver también ahí a través de nuestro muro, nuestro resumen de lo que es Noticiero Cristiano cada semana. Búscanos entonces Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya estás conectado con nosotros a lo largo de la semana. Y luego de esta invitación especial pasamos nuevamente a informarles y contarles qué es lo que está pasando en el mundo a través de este compacto de noticias internacionales. En Sudán, el gobierno islamista intensifica sus ataques contra la población en las montañas Nuba, una región donde los cristianos han resistido la imposición del Islam y la cultura árabe. Namia Shalakova, activista de derechos humanos, dice que la guerra va en aumento. Todos los días, los bombardeos destruyen escuelas, centros de salud, iglesias, todo. En enero, 48 cohetes alcanzaron una escuela y las cercanías de un mercado abierto en la ciudad de Kaura. Y trae rápidamente lápiz y anotador para tener en cuenta esas actividades que se vienen muy interesantes en el ámbito cristiano. En el siguiente informe te contamos todos ellos. Este domingo en la iglesia Centro Familiar de Adoración, a las 10 y 19 horas, invitados internacionales, la banda En Tu Presencia y el pastor Rudy Gracia, CFA Central, Olegario Andrade y Soriano González, Barrio Herrera, Asunción. Inician las clases de la Escuela Bíblica de la Iglesia Más que Vencedores. Para mayor información, al 0983-923-300 o al 021-202-714. La Asociación Internacional de Escuelas Cristianas y la Academia de Liderazgo Educativo Evangélico organiza la conferencia con la magíster Dan Mary Monson el viernes 14 de marzo de 8 a 17:30 horas, dirigido a directores, administradores, miembros de junta directiva, pastores, líderes de instituciones educativas. Para mayor información, llamar al número en pantalla. Y una actividad muy importante que se va a estar desarrollando y se va a estar iniciando esta semana es el año lectivo para los chicos de las escuelas públicas y algunos colegios privados que todavía no iniciaron las clases. Así que desde Noticiero Cristiano les deseamos a todos los chicos que tengan un buen año lectivo, que realmente los papis puedan también encargarse y apoyarles a cada uno de ellos en este año que va a ser de muchísima bendición seguramente para cada uno de ustedes. Ahora sí llegamos al final del Noticiero Cristiano y queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos cada domingo de 7:30 a 8:30 de la mañana aquí por Red Guaraní. No se olviden, hagan la cita todos los domingos aquí con nosotros a las 7:30 de la mañana para que puedan enterarse de toda la noticia viva. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Pero no quiero despedirme sin antes hacerles una invitación muy especial a todas las personas que nos están viendo, que nos vienen siguiendo ya desde hace algunos domingos, pero todavía no se acercaron a una iglesia. Yo quiero hacerles una invitación. Acérquense a una iglesia porque ahí van a poder escuchar más acerca del mensaje de amor que nosotros les estuvimos comentando rápidamente en una hora de programa. Les estuvimos comentando nada más una pincelada de lo que es el amor de Dios. Así que nosotros queremos invitarles a que puedan experimentar mucho más de este amor y puedan acercarse a una iglesia donde van a poder recibir apoyo, donde van a poder recibir dirección, enseñanzas acerca de la palabra de Dios y van a poder encontrar también otras personas que le van a estar ayudando en la fe. Así que no pierdan más el tiempo, aprovechen esta oportunidad tan linda que les está dando Dios y acérquense a una iglesia. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana aquí por Red Guaraní. Les deseamos una bendecida semana aquí desde el Noticiero Cristiano.